Buen día, vamos a empezar con el capítulo de tiroides. Vamos a describir un poco de anatomía. La glándula tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello, tiene dos lóbulos simétricos, tiene la forma de mariposa, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, unidos por el istmo en la parte media. Pesa aproximadamente de 15 a 20 gramos, está descrito en la mayoría de la literatura. En nuestro medio está alrededor de 20 gramos en el adulto sano mayor. Desde el punto de vista embriológico, surge a partir de una proliferación del suelo de la faringe en la tercera semana de gestación. Luego esta desciende hasta alcanzar su situación definitiva y permanece unido siempre a través de su origen primario primitivo por medio del conducto tirogloso. Con este conducto tirogloso muchas veces permanece en el tiempo y puede originar los quistes tiroglosos que solemos encontrar en la clínica. No con mucha frecuencia, pero sí se los encuentra. Y la diferencia para diagnosticar quiste tirogloso de lo que sería un quiste tiroideo o un adenoma o lo que fuera a nivel de tiroides es simple. Al examen físico se le pide al paciente que saque la lengua y el quiste tirogloso va a tener movimientos de ascenso y descenso con los movimientos de lengua. Excepcionalmente no desciende la estructura y queda en la base de la lengua constituyéndose una tiroides lingual. Bueno, esto para repasar nada más un poco todo lo que es el eje hipotálamo hipofisario, hipotálamo hipostiroides. En el hipotálamo sabemos que se secreta la TRH. La TRH va a actuar sobre la hipófisis, a nivel de la adenohipófisis, produciendo TSH. Y en la hipófisis produce la TSH, la cual va a actuar a nivel de la tiroides. En la tiroides se estimula la producción de T3, T4. A partir de estas van a salir, obviamente, de hipotálamo, hipófisis, estímulos positivos de estimulación para la producción. Y a nivel de tiroides, de acuerdo al pool o al nivel de hormonas tiroideas, va a haber una retroalimentación o feedback negativo hacia el hipotálamo y la hipófisis. La vascularización de la tiroides está por dos arterias tiroideas superiores, las cuales nacen de las carótidas externas y dos tiroideas inferiores, dos arterias tiroideas inferiores, que proceden de la subclavia. La inervación estaba por el sistema adrenérgico y colinérgico, con ramas procedentes de los ganglios cervicales y del nervio vago. Las relaciones anatómicas tenemos que básicamente por los nervios recurrentes y con las glándulas paratiroideas. Lo más importante son estas, ya que en la cirugía se pueden seccionar o lesionar los nervios recurrentes, produciendo trastornos de este nivel, o con las glándulas paratiroideas, produciendo hipoparatiroidismo, que puede ser transitorio o definitivo. Microscópicamente está constituido por folículos que son cerrados, tamaño variable, que van de 15 a 500 microgramos de diámetro. Estos están rodeados por células epiteliales cilíndricas que son los tirocitos y que por dentro van a contener una sustancia coloide que básicamente está constituido por una glucoproteína que es la tiroglobulina, y dentro de esta tiroglobulina se contienen o están las hormonas tiroideas. Es el almacenamiento que tenemos dentro de los folículos tiroideos. Entonces cada folículo tiroideo está rodeado por las células y dentro tenemos la tiroglobulina, que va a contener básicamente las hormonas tiroideas. Una vez que tenemos hormonas tiroideas en la tiroglobulina, estas tienen que hacer el paso que luego les voy a explicar para salir a la circulación. Eso yo se lo explicaré en un minuto. A su vez tenemos las células C o parafoliculares que van a secretar calcitonina, y que cuando estudiemos estas vamos a hablar básicamente de cáncer medular cuando existe patología a este nivel. Acá tiene la célula folicular, la célula parafolicular.
el coloide, líquido coloide, donde vamos a encontrar la tiroglobulina. Tenemos la membrana basal, la apical, en forma de deditos. Lo que va a pasar es que vienen las hormonas, la yodo, en forma de yoduro, que se tiene que que nosotros ingerimos con los alimentos. Luego este se convierte en yoduro. El yoduro va a ingresar por este nivel, ingresa a la célula, de la célula pasa, se produce todo lo que es la síntesis, el acoplamiento, síntesis de hormonas tiroideas, el acoplamiento de los residuos tirosílicos, son la monoyodotironina y la diyodotironina para formar la T3 y la T4, y luego estas, una vez que están formadas, pasan por esta membrana para ingresar al líquido coloide, con la tiroglobulina se almacena, y toda vez que nosotros requerimos, por orden de la TSH, liberar hormona tiroidea, se hace el recorrido contrario, se ingresa nuevamente a la célula, se une con los lisosomas, es atacado por enzimas a nivel de los lisosomas y va a salir a la circulación la hormona tiroidea. Ahora se los describo pero con más detalle. La síntesis y secreción de TRH, ¿qué elementos o qué hormonas intervienen? Básicamente interviene la TRH, que es un tripéptido derivado de la ruptura traducción post-traducción, a partir de una molécula proteica de gran tamaño, que es la pre-pro-TRH. Esta pre-pro-TRH se encuentra en el hipotálamo y otras, a su vez, la TRH básicamente se encuentra presente también en otras estructuras cerebrales, se encuentra presente en las células C de la tiroides o en las parafoliculares, en las células beta del páncreas, miocardio, próstata, testículos y placenta. Esta producción se produce básicamente en el núcleo paraventricular del hipotálamo, es decir, la TRH del hipotálamo. Estas otras ya dijimos que están presentes, luego vamos a hablar cuál es la acción o la importancia de estas cuando hablemos de patología. Segundito, por favor. Me atoré. Del núcleo paraventricular va la eminencia media, que es una estructura que está conectada a la de la hipófisis, a través de vasos portales que van a ir del hipotálamo hacia la hipófisis. Y esta TRH viene a estimular la liberación, síntesis y liberación de la TSH. Esta síntesis y liberación de TSH tiene que ver con canales que involucran la entrada de calcio y activación de la proteína quinasa C. Síntesis y secreción de TSH es una glucoproteína compuesta de dos unidades, la unidad alfa y beta. Tenemos que recordar que hormonas hipofisarias, FSH, LH y además la gonadotrofina coriónica humana tienen similitud en su composición y por lo tanto comparten con la TSH la subunidad beta en su composición. De modo que, por ejemplo, cuando tenemos problemas a nivel de placenta, con molas hidatiformes, esta gonadotrofina coriónica va a ser reconocida en hipófisis a nivel de su receptor alfa y nos va a producir cuadros de hipertiroidismo, que obviamente se van a solucionar o va a resolver o van a revertir una vez que se quite la mola hidatiforme. En tanto que la unidad beta es la que le confiere especificidad funcional a la TSH. Donde es reconocida por su receptor la TSH es la membrana basal del tirocito.
el cual va, obviamente, una vez que es reconocido, es el principal factor regulador de la proliferación, diferenciación y función de las células tiroideas. ¿Por qué nosotros hablamos de estas acciones de proliferación y diferenciación de las células tiroideas? Porque una vez que, por ejemplo, en el cáncer, tenemos nosotros el cáncer diferenciado y el indiferenciado, donde en ambos va a haber proliferación celular, pero en el cáncer indiferenciado se pierde esta característica, que es la parte de diferenciación celular y de función celular, obviamente, se refiere básicamente a lo que es función específica de las células. Una vez que se pierde esa diferenciación, se presenta el cáncer indiferenciado, que es un cáncer agresivo, que tenemos muy pocas posibilidades y opciones de tratamiento en nuestro medio. Tenemos hoy nuevos medicamentos que se han desarrollado para el tratamiento del cáncer indiferenciado, que lo estamos utilizando, porque hace unos pocos años atrás, una vez que diagnosticábamos cáncer indiferenciado de tiroides, prácticamente nosotros le poníamos el rótulo de sobrevida de 3 a 6 meses en todo paciente. Hoy en día ha cambiado esto y gracias a Dios tenemos tratamientos que sí podemos utilizar. Una vez que interactúa la TSH con su receptor a nivel del tirocito en la membrana basal, se produce la activación de la vía adenil ciclasa AMPC proteinquinasa A. Tenemos que recordar esta vía metabólica porque las mutaciones a este nivel también van a generar todo lo que es cáncer. Y esto origina o estimula la secreción de hormonas tiroideas por aumento de los macropinocitosis y micropinocitosis de la tiroglobulina, que son moléculas grandes y pequeñas de tiroglobulina que una vez que ingresan a la célula nuevamente van a ser atacados, les dije, con enzimas de los lisosomas para luego liberar la tiroglobulina de la T3-T4 y la T3 y T4 es la que va a circular en sangre. Esta vía va a estimular el crecimiento y diferenciación de las células foliculares, pues dije que recuerden por favor la MP quinasa A, porque a partir de esta nosotros vamos a tener todo lo que son trastornos en generación de la génesis de cáncer tiroideo. A su vez, una vez que actúa con la MP quinasa, también se va a producir captación del yodo vía transcripción del cotransportador, que es el NIS, que es un intercambio entre sodio y yodo a nivel de la membrana basal en las células tiroideas para el ingreso del yodo. Entonces no se olviden que el NIS es el medio del cotransportador a nivel de la membrana basal. A través de esta vía nosotros activamos y generamos el peróxido, que el peróxido es importante. En presencia de este se produce síntesis de hormonas tiroideas y en ausencia de este no se va a producir síntesis de hormonas tiroideas porque se requiere el mismo para la organización y el acoplamiento oxidativo de las yodotironinas o yodotirosinas en yodotironinas, y finalmente estas yodotironinas van a formar T3-T4. En lo que se refiere a síntesis, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas, tenemos que hablar primero del metabolismo del yodo. El yodo es aportado por los alimentos y el agua, que en las cantidades necesarias de este micronutriente en los niños y adolescentes está alrededor de 90 a 120 microgramos por día, en el adulto 150 microgramos por día, y en las mujeres embarazadas o que están en etapa de lactancia está mayor a 200 microgramos por día. Obviamente el yodo es el componente fundamental en la estructura molecular de las hormonas tiroideas. Acá tienen el NIS, y a partir del NIS tenemos el yodo, ingresa, y el sodio. De esta forma actúan los canales para el ingreso de yodo a nivel de la célula.
Y esto se produce, les vuelvo a repetir, en la membrana basal, y luego tenemos la membrana apical que está en contacto con el líquido coloide. El yodo en los alimentos se encuentra predominantemente en forma de yoduro. Se absorbe en el aparato digestivo, pasa al líquido extracelular. La tiroides capta y concentra la mayor parte del yoduro del líquido extracelular, donde va a permanecer una pequeña cantidad o proporción del yodo ingerido, ¿no?, a nivel del líquido extracelular. Por lo tanto, la mayor parte del yodo vamos a encontrar el yodo en la glándula tiroidea. Y una pequeña cantidad, dijimos, en el líquido extracelular, que constituye el fondo común del yoduro. El yodo va a entrar en este fondo común de yoduro por 3 vías, que es el que proviene de los alimentos, desde la tiroides por difusión y desde los tejidos que han liberado yoduro mediante la deyodación de las hormonas tiroides. Por ejemplo, en el hígado dijimos que la T4 siempre se va a convertir a T3 para ser biológicamente activa. Entonces ahí liberamos moléculas de yodo y estas van a ser captadas por el fondo común de yoduro. Este yoduro es como un almacenamiento, y cuando va a salir el yodo de este fondo común lo va a hacer por 2 vías. Una es por captación tiroidea, la otra es por eliminación a través de la orina, por donde se elimina cerca del 90% del yodo ingerido. Por las glándulas gástricas y salivales, estas son capaces de concentrar el yoduro. Y luego vamos a hablar de otro elemento importante, que es la pendrina. Enseguida se las voy a describir cuando describamos cuadros clínicos también, y qué papel juega en lo que es síntesis de hormonas tiroideas y por qué estamos hablando de su relación con esta. Las glándulas salivales contienen enzimas que son capaces de yodar la tirosina en presencia de peróxido de hidrógeno, aunque la cantidad formada es insignificante. ¿Por qué estamos mencionando esto de las glándulas salivales? Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el rastreo corporal con yodo radioactivo, con yodo 131, en el seguimiento de cáncer postquirúrgico, vamos a encontrar captación del mismo a nivel de glándulas salivales. Vamos a encontrar también yodo, nos va a marcar yodo radioactivo en el intestino y a nivel renal. Entonces tenemos que saber en qué lugares podemos nosotros encontrar y ver marcación del mismo para no hacer diagnósticos equivocados de metástasis. Acá tenemos, creo que este gráfico es mucho más importante y significativo que los otros y más claro. Acá tenemos el folículo tiroideo. Acá vamos en... Perdón. Esta es una unidad de folículo tiroideo, donde vamos a encontrar las células epiteliales, células foliculares. Mi alergia. Estas células tienen una membrana basal que va a estar conectadas o a través de las cuales van a estar conectadas con la circulación, porque por acá va a salir las hormonas tiroideas para ir a la circulación. La membrana apical, que es esa que vimos en forma de vellosidades o deditos, que está en contacto con el líquido folicular.
Estas son las células C que van a secretar la calcitonina, que son vecinas a las células foliculares. Y bueno, acá en el líquido folicular está la tiroglobulina. Entonces, ¿cómo se produce la síntesis de hormonas tiroideas? Primero se corta el yodo en la membrana vasolateral, pasa al interior del tirocito, se transporta a través de la célula, sale por la membrana apical hacia el lumen folicular. Para todo esto nosotros tenemos, les vuelvo a repetir, que es el NIS, que es el cotransporte de sodio-yodo, donde van a ingresar 2 iones de sodio junto con un ion de yodo a nivel de la membrana basal. Y el NIS también se expresa con las glándulas salivales, en la mucosa gástrica y en la glándula mamaria. Tenemos otro elemento importante que es la peroxidasa. Un minutito, por favor. Que es muy importante para todo lo que es la síntesis de hormonas tiroideas. Por ejemplo, nosotros tenemos la enfermedad de Hashimoto, la tiroides crónica de Hashi, que es autoinmune, que va a actuar justamente con el anticuerpo antiperoxidasa a este nivel, nos va a producir patología. Luego tenemos la pendrina, que es la que les describí, que es una glucoproteína que se localiza en la membrana apical de los tirocitos, que es importante para la transferencia apical del yodo. A nivel del riñón es importante en el metabolismo ácido-base. En el oído interno influye en la generación del potencial endococlear. Y a partir de alteraciones en la pendrina, nosotros tenemos el síndrome de Pendred, que es un hipotiroidismo congénito que se caracteriza por hipotiroidismo congénito y sordera congénita, justamente por esta relación con el oído interno. Entonces tenemos que el yodo ingresa una molécula, 2 moléculas de sodio. Al rato les dije mal, dije ingresas yodo y sale sodio, me he equivocado, van a disculpar. Ingresan ambos, por eso es un transportador, porque ingresan juntos una molécula de yodo con 2 de sodio a la célula. Y luego va a ingresar, va a recorrer toda la célula tiroidea, o célula folicular o tirocito, que este es el primer paso, fíjense, y luego va a ingresar a la membrana apical, basal, perdón, para ingresar al líquido folicular y va a ser contenido por la tiroglobulina. Pero bueno, la tiroglobulina básicamente lo que se va a almacenar o contener o intercambiar con la tiroglobulina es la T3, la T4, ¿no? Entonces la síntesis de la tiroglobulina es una glucoproteína polipeptídica. Se acumula más del 80%, acumula, perdón, más del 80% del yodo del organismo. Este es el sustrato sobre el cual se va a sintetizar las hormonas tiroideas y es el componente principal del coloide contenido en el lumen folicular tiroideo. Es esto lo que estamos hablando en este momento. Ingresa el yodo, se une a la tiroglobulina, que es una molécula cargada prácticamente de yodo. Entonces acá se produce todo lo que es el acoplamiento. Entonces el primer paso es la iodación de la tiroglobulina.
La peroxidasa, que es la enzima principal en la síntesis de hormonas tiroideas, esta cataliza la oxidación del yoduro al yodo, determina la iodación de determinados residuos tirosílicos de la tiroglobulina, por eso es importante que recuerden la peroxidasa. Este interviene en el acoplamiento de las moléculas de yodo tirosina, es decir, de la monoyodotirosina y de la diyodotirosina, para formar yodotironinas, que son la T3 y la T4. La T4 por acoplamiento de dos residuos tirosílicos o de dos diyodotirosinas, y la T3, que es el acoplamiento de un residuo monotirosílico y uno diyodotirosílico. Estos procesos tienen lugar en el exterior de la membrana apical de los tirocitos y siempre se produce en presencia del peróxido de hidrógeno, que actúa como un aceptor de electrones. Entonces, en ausencia del peróxido de hidrógeno no se lleva a cabo todos estos pasos que acabamos de mencionar, que es la oxidación del yodo, el acoplamiento para la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, la célula folicular sintetiza enzimas y tiroglobulina para el líquido coloide. Estas enzimas agregan yodo a la tiroglobulina para formar T3, T4. ¿Qué es esto? La T4 y la T3 junto con los residuos, con la monoyodo y la diyodotirosina, los residuos tirosílicos, se almacenan en el coloide formando parte de la molécula de la tiroglobulina yodada. Entonces, acá viene un nuevo concepto que ustedes tienen que recordar. Tiroglobulina solo se encuentra en tiroides, en células, en folículos tiroideos, y es una locura. Yo he visto a algunos de mis colegas, por ejemplo, hace dosaje de tiroglobulina en pacientes que tienen tiroides intacta, que no se ha tocado, o sea, tiroides, o que han sido operados por cáncer de tiroides y quedan restos de tiroides. Obviamente se va a dosar tiroglobulina porque hay folículos tiroideos, tiene que haber dosaje de tiroglobulina. Nos es útil a nosotros dosar tiroglobulina en aquellos pacientes con cáncer, por ejemplo, los cuales hemos hecho tiroidectomía total, y vamos a dosar tiroglobulina para ver que no haya restos, algún folículo tiroideo por ahí, o pensar en una metástasis si es que dosamos nosotros tiroglobulina en el seguimiento. Pero les vuelvo a repetir, es cuando hay ausencia total, y en este caso de la fuente, que es la tiroides. No se molesten en dosar tiroglobulina en pacientes con tiroides intacta, es un gasto inútil para el paciente, no tiene valor desde el punto de vista médico ni científico dosarlo con una tiroides intacta. Solamente estamos haciendo un gasto innecesario para nuestro paciente. La liberación de las hormonas tiroideas, dijimos, sigue el paso como una contracorriente. Se produce la endocitosis de gotas de coloide que contienen tiroglobulina iodada, pasan al lumen folicular, del lumen folicular al citoplasma del tirocito, en forma de vesículas endocíticas que contienen tiroglobulina. Les vuelvo a repetir, se funciona con los lisosomas, constituyendo los fagolisosomas que se desplazan hacia la base del tirocito, a la membrana basal del tirocito. Es atacada por enzimas endopeptidasas, que son las catepsinas, que producen proteólisis de la tiroglobulina iodada.